En nuestra propuesta de lectura de la obra La muerte y su traje de Santiago Dabove, leeré para ustedes Tratamiento mágico, apuntes de un enfermo. No me voy a jactar encareciendo lo horrible de mi destino, porque pienso y me conduelo del destino de otros, quizás de casi todos los seres, y porque aún en el sufrimiento, aún en la desesperación, conviene ser ecuánime y modesto, y no adjudicarse lo más exquisito en la desgracia. ¿Qué otra cosa nos queda, en último término a los humanos, que empuñar el torso afilado de baldosa y rascarnos nuestras lacras con mansedumbre mientras conversamos con Dios? Creo que no soy nervioso ni histérico, y en mi Biblia y en el sufriente Job no hallé consuelo apreciable. El sueño, cuando lo consigo, es lo único que me resta de bonanza. El hecho es que voy a morir a corto plazo. Una dilatación de la aorta, un aneurisma. Pese a la ocultación piadosa de los médicos, mi curiosidad y mis lecturas concluyeron por revelarme su etiología, su malignidad y las pocas esperanzas que deja este proceso. La dilatación sale fuera del pecho como un globo distendiendo la piel. En esa tenue membrana oigo y cuento las palpitaciones del corazón. ¿Cuántos segundos marcará todavía ese corazón, ese péndulo frente a mi angustia? Con frecuencia me quedo absorto en la representación del último minuto y con terquedad mi pensamiento naufraga entre ese desborde y derrame de la sangre y la subsiguiente limpieza y decencia de los preparativos post-mortem. Por breves momentos salgo de estas cavilaciones e imaginaciones lúgubres y encuentro alivio y momentáneo olvido en algunas lecturas y conversaciones. Pero no bien la magia imperfecta de estas distracciones, que son indudablemente un socorro humano, me abandona, recaigo en aquellas imaginaciones y hasta gozo en agotar lo que no debiera ser pensado. En suma, ¿cuál es todo el repertorio? Ataúd, candelabros, campana, nicho, sepulcro, epitafio, osario, cirio que derrama esperma al acostarse la llama, flores que mezclan el olor discreto de su muerte al de la madera nueva y recién trabajada. ¿Nada más? Sí, por ejemplo, el velatorio con el tan disimulado miedo de los concurrentes que tratan de neutralizar el tóxico de la muerte presente con el habitual antídoto de chistes, risotadas, cuentos eróticos, conversaciones graves sobre temas frívolos, sobre especulaciones y negocios. ¡Qué olvido! ¡Qué reprobación recae sobre el muerto! Y él es inmóvil como está, el único malabarista de la fiesta. ¿Y después? Ah, ese después. Agitación de sombras en las paredes y mármoles externos del sepulcro de familia, y adentro la luz amarilla y mortecina de las velas en el pequeño altar, los reflejos en la penumbra, el ahogo de un mundo, su fantasmagoría destruida, la corrupción lenta y secreta y el olvido que asegura nuestra desaparición en carne, huesos y nombre. Mi mujer, solícita, me proporciona lecturas entretenidas que me hagan olvidar. Y cuando me siento en un sillón a la sombra de las enredaderas, me pone un libro sobre el pecho y entre las manos, como un escudo o coraza destinada a impedir la visión y el pensamiento de lo que constituye mi pesadilla más horrorosa. La espera, la inminente percepción del desborde que agotará mi vida. Pero yo desecho estos fáciles consuelos y prefiero las lecturas graves. Todo lo que sea una aceptación de la vida tal cual es y no falsificada. ¿Y por qué? La vida es un sueño. Poco importa. Poco importa cómo se la nombre, si son sus temores, sus agonías,
sus expectativas. Y si no es sueño, ¿qué ponemos a tono con la naturaleza? El pensamiento de Marco Aurelio: todo lo que está en sazón para ti, naturaleza, no es para mí ni prematuro ni tardío, etc. Me parecería muy recomendable, pero a ratos una conformidad de anciano bien cuidado, que espera desprenderse dulcemente de la rama del imperio y caer a tierra tan muerto como es la semilla en tierra estéril. Hubiera tenido esa conformidad para sí mismo, no para su libro, siendo yo, joven, enamorado de Amelia, mi esposa, enamorado y condenado a muerte. Proseguía en aquella vida tan sin esperanzas, tan melancólica, y una tarde me paseaba en el cochecito que empujaba el criado por el bien cuidado jardín de la casita en que vivíamos, con Amelia, mi esposa amada. El criado con timidez me dijo: si el Señor me permite, le recomendaría... Hable. Cerca de aquí, a una legua más o menos, vive un señor, algo anciano, de aspecto imponente y dulce expresión. Muchos lo respetan y admiran. Es algo así como mago o curandero. Si usted quisiera, yo mismo podría llevarlo. El criado se detuvo en seco al oír mi risa sarcástica. Pero se produjo en mí un cambio brusco. Miré mi pecho, mi pobre humanidad de que iba a ser pronto un despojo. ¿Qué pierdo? ¿Dónde dice usted que vive? Me dio las señas exactas y acordamos ir al día siguiente. Desde lejos vimos, en su casita, al hombre de imponente figura y expresión dulce. Nos recibió paternalmente. Desnúdate, hijo mío, me dijo, y el criado me ayudó a sacar las ropas. Me examinó todo el cuerpo, pero no pareció fijarse con atención especial en el lugar horroroso que latía. Me miró a los ojos y después me besó la frente, el pecho, las manos y los pies, como si me pusiera los santos óleos. Has hecho bien en venir, hijo. ¿Usted puede curarme?, interrogué con una sonrisa. Se ve por tu ironía que te ha contagiado el pesimismo de la facultad, pero yo puedo curarte. Me volvió a mirar con sus ojos azules un largo rato, que me pareció de mar en calma y cielo sereno. Se fue a una habitación contigua. Mi alma entonces inició una fuga hacia la niñez y me sentí feliz, descubridor de goces, igual que cuando jugaba con la tierra ignorando la sepultura. Pensé: este viejo tan tranquilo, digno y hasta bello, es mi padre. ¿No me decía hijo mío? Él se haría cargo del sufrimiento de su hijo para remediarlo, pero ¿cómo se ingeniaría para salvarlo tan dañado, tan enfermo? Consideré un momento los ojos serenos que me habían mirado y esta dificultad casi se anuló. Un padre no puede engañar a su hijo desesperado y su afirmación valiente es la del protector, la del salvador sin duda alguna. El viejo volvió con una pava y un mate y nos cebó unos mates calientes y aromáticos. Después llamó aparte a mi criado, que era también chofer, y lo mandó con un recado al pueblo. Al regresar, traía un montón de cuadernos de gruesas hojas con láminas que representaban fauna y flora tropicales de diversos países y también hechos históricos, guerras antiguas y de la Edad Media, caballos con armaduras, combates singulares. Puso el viejo las estampas en una mesa y me dijo: ¿no querrías volver a la infancia unas horas por día? Contesté que sí, pues todavía me duraba la ternura filial, más que a su pregunta, a su expresión cariñosa. Bien, vas a venir a verme de cuando en cuando para que te tome el pulso del valor. Tomaremos mate. No te aflijas, que todo irá bien. Debes colocarte en tu glorieta o jardín y mirar atentamente las láminas mucho rato. Entre tanto tomarás unos mates, añadiendo este polvo sacado de un cacto que yo mismo he cultivado en México en otra época. ¿Qué es? ¿Algo fuerte o peligroso? ¿Algún narcótico? ¿Qué dosis debo tomar?
Echa una pulgarada y no temas, es polvo mágico y de mérito, tiene un encanto que cura. Miré al viejo con desconfianza. Este añadió: ponte en mis manos y serás salvo. No he de hacer un misterio de esto, y si conoces botánica, te diré que este polvo se saca del pequeño cactus llamado en México peyote. Su nombre científico es Echinocactus williamsii. No lo conozco. Bien, después de tomar unos mates te pones a mirar las láminas. Me sonreí pensando en los ingenuos recaudos que adoptaba aquel santo varón para combatir un mal como el mío. Y dando perdida mi gestión, me despedí. Me cargó con los cuadernos de láminas que yo hubiera deseado tirar enseguida si no me cohibiera cierto respeto hacia él. Ya al separarnos me dijo: cuidado con cumplir todo al pie de la letra, es de la mayor importancia para ti. No quiso aceptar ninguna retribución. Hice mi primera experiencia a instancias de mi criado. Él mismo colocó en la glorieta, que ocupaba el centro donde convergían varios senderos del jardín, una mesa chica, con patas tijera, semejante a las que emplean los dibujantes. Puso encima el álbum con las láminas y me cebó los mates recetados. Me puse a mirar con forzada intensidad de interés una lámina que representaba tigres que se paseaban por un bosque convencional, con canteros bien cuidados y palmeras, parecido a mi jardín. Los ojos cansados empezaron a ver las cosas dobles. Después las vieron simples pero con más relieve. Los bordes de la lámina desaparecieron, confundiéndose con el ambiente. Entonces vi a los tigres moverse y pasearse por el jardín, como gatos que ensancharan sus proporciones al gato supremo que es el tigre. Los veía del tamaño natural porque la lámina, al perder los bordes, se había estirado a las proporciones del jardín. O bien, tuve tal inquietud al aproximarse una fiera que pretendí huir, pero algo me tenía en la silla. Al ver mi agitación, mi criado cerró el álbum, me puso en el coche mal que bien y me llevó a la cama. Dejamos pasar un día. Al día siguiente experimenté una sensación igual, aunque algo menos violenta, con monos. Me estremecían sus risas diabólicas, su mostrar de dientes, sus movimientos y gestos rápidos y desvergonzados. Al otro día le tocó el turno a los reptiles. Un deslizamiento lento, continuo y anilloso llenó mi casa. Vivos colores, esmaltes, combinaciones, desplazamientos sutiles, listas y fajas que ondulaban en un entrar y salir continuos. Mi interés por observarlos era extraordinario, igual al de un niño en tren de caza o descubrimiento. Otro día más. Las aves. Muchas horas las vi moverse, volar y volver a posarse. Nunca había observado, con un gusto tan completo, los colores y matices del plumaje, la elegancia de sus colas, la firme pureza de sus ojos que ni siquiera se encolerizan porque de naturaleza son tranquilos, fijos y sin piedad, como los de los reptiles. Yo estaba encantado, embelesado, casi fuera de mí. Nunca había visto la naturaleza en su parte más intencionada, la vida animal tan de cerca, con tanta familiaridad. Eran tan vivas las imágenes y tan real su movimiento que llegaron a fatigarme por exceso de sensación. Pero no se crea que las consideraba imágenes en el sentido de meras representaciones, imágenes copias. Me parecían tan solo un momento antes de dormirme, cuando recordaba mi condición de mortal. Recuerden que esta palabra tiene para mí un significado perentorio. Amelia me rogó que dejara esas cosas que me excitaban. Me abstuve unos días, que no fueron un descanso, sino al contrario, una recaída en mis temores y en la preocupación por mi pecho, pronto a romperse. Volví con Esteban a lo del viejo mago. Le di las gracias por lo bien que me había sentado su terapéutica y al final
Le pregunté si no creía que ese entretenimiento algo infantil, de las láminas que por el momento me interesaban, no concluiría por aburrirme. El viejo me miró con cierta extrañeza y reconvención, como si yo, al querer avanzar en el camino de las fantasías, me arriesgara a que se perdiera mi inocencia. Luego dijo: continúa con esto y cuando te hastíes sin remedio, empieza con las figuras humanas. ¿Por qué no empecé por estas figuras? ¿Aversión? ¿Misantropía? Puede ser. Con frecuencia nuestros móviles egoístas, adjetivados de grandeza, no tienen nada grato. En cambio, los animales son egoístas y crueles, pero no pretenden hacer pasar una cosa por otra. Quieren y combaten, nada más. De manera que por varios días aún seguí con el lujo de mis tigres que decoraban los canteros y senderos, estirando sus cuerpos, con los pájaros y reptiles y aún con extraños animales del mar, pulpos y arañas de agua, que me divertían y estremecían. Hasta que al fin, una mañana en que este estado de infantilismo y de inocencia no pudo acompañarse con eficacia, me decidí a poner figuras humanas, no sin alguna desconfianza. Extraje de un cortapacio una serie de láminas que representaban el proceso de forja de armas y corazas para los guerreros antiguos, y la extendí como una baraja. La primera lámina representaba una fundición de metales, otra la forja y el batido de las armas, otra más la prueba de estas. Bolsas de plomo endurecido por aleaciones colgaban del techo y oscilando daban sobre las puntas para probar el temple. Había también muestras del ajuste y pulido de las corazas, y todo se animaba en mis sentidos como un cinematógrafo. Las últimas láminas tenían una leyenda: prueba de las armas y las corazas. Un caballero descomunal golpeaba con pica y alabarda una coraza puesta en una especie de caballete. El último golpe hendió el metal. El armero que miraba tuvo una expresión como de orgullo herido e hizo seña al caballero para que le esperase. Fue hasta el fondo del taller y volvió con una nueva armadura. Pero en vez de colocarla en el caballete, se la puso él mismo con algún trabajo e hizo señas al caballero de que golpease en el pecho. El guerrero rehusó con el gesto, pero el otro insistía con ademanes y gestos tan expresivos, tan desafiantes, que se veía que estaba en pugna su amor propio. El caballero empuñó entonces la pica y un hacha y empezó a golpear alternadamente en el peto, que ofrecía una saliente en forma de quilla. Con la mano derecha daba el hachazo y con la izquierda insistía con la pica en el mismo lugar. Yo tomaba un interés extraordinario en este juego y apostaba mentalmente por la invulnerabilidad de la coraza. Pero el hacha hizo saltar una arista del metal y sentí en el pecho el alia de los jugadores. Resistirá, pensé, resistirá. Brava y bendita resistencia, tú eres el otro nombre de la vida. Levantóse el brazo hercúleo, cayó la pica y hendiendo el metal se hundió en el pecho del armero. Cuando Amelia acudió a la glorieta pisando la sangre de su esposo, no vio terror en esa cara, y sí la tranquilidad y enajenamiento de sus ojos. Postdata. Después de recoger estos apuntes de mi querido y desgraciado amigo, he pensado más de una vez en lo que me parece una majadería de Rilke, su opinión tan frecuente de querer morir, su propia muerte. La conciencia de ese instante, la resignación y el valor que recomendaban los estoicos, la historicidad del militar, su heroicidad, que se hizo operar sin anestésico frente al batallón, ya se sabe a quién satisface. Yo creo en cambio que el moribundo que se pierde entre ensueños, o que se desdobla y finge su muerte como si fuera la del otro, con cualquier medio que emplee, realiza una fantasía trascendente que parece bañarse de inmortalidad, como si fuera posible para el sujeto la consideración de su propia muerte, o si se quiere, que esta es sucedera,
y no afecta su ser.